¿cierto? De lo que se les va a pedir. Va a ser la misma estructura, va a ser un informe el que me tienen que entregar. Y la pieza en 3D, esa me la tienen que ustedes presentar. O sea, esta vez yo no le pido que me envíen la pieza, porque estas piezas, estos ensambles, como este galpón, es más pesado, po, es más pesado que incluso el cilindro que hicieron y las piezas anteriores. Entonces, es impráctico enviármela, ¿ya? Entonces yo lo que voy a necesitar es que ese día ustedes me muestren el ensamble aquí, con los computadores de acá, ¿ya? Y si usted va a trabajar en Inventor 2025, que tenga en consideración eso, porque aquí trabajamos con el 2024. Entonces, si ese día usted va a traerlo y trabajó en el 2025, mejor traiga su notebook para que así pueda presentarlo en ese formato. ¿Ya? Para lo que yo les había prometido el otro día, ¿cierto? Que la clase anterior, ¿qué fue lo que hicimos? Aprendimos a desarrollar estructuras mediante el generador de estructuras. Recordemos de que este se basaba en dos partes, básicamente. Primero hacer el alambre, que es el wire, y luego la estructura, que es el frame. ¿Ya? Entonces, para crear un frame necesito crear un wire primero. Hablando en términos claro, es como un esqueleto del esqueleto, por decirlo así. Antes sí bueno, a partir, digamos, de eso que vieron, nosotros desarrollamos una especie de un galpón básico, basiquísimo en realidad, ¿ya? Que porque sabemos que los galpones tienen otras cosas más, pues ahí esa clase la vimos, tienen unas crucetas, ¿cierto? Tienen un sistema de amarre, tienen hartas cosas. Pero yo les quería mostrar la noción general, digamos, de cómo se usa este análisis, este generador de estructura. El día de hoy, entonces, vamos a pasar a la parte que viene, que es el análisis estructural. ¿Ya? El análisis estructural es básicamente una especie de evolución a lo que habíamos desarrollado anteriormente con análisis de esfuerzo o de elementos finitos. La diferencia es que aquí las piezas no las va a reconocer con un sistema de elementos con nodos. ¿Te acuerdas que cuando hacíamos análisis nosotros creábamos una malla y de la malla el análisis con triangulitos? Ya, aquí no aplica eso. Aquí las vigas se consideran como elementos lineales que son soportados en un punto fijo, ¿cierto? Como empotrados, ¿cierto? Y a partir de ello uno coloca la fuerza y evalúa, ¿cierto?, los criterios de diseño, ¿ya? Ya les voy a mostrar. Pero para mostrarles el concepto, no voy a usar el galpón todavía. Voy a usar algo más básico. Voy a crear un mesón, ¿ya? Un mesón estructural, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos, miren. Vamos a hacer un nuevo boceto. Si quieren, me siguen, ¿ya? Trabajamos en el planito, como siempre. Y aquí yo voy a hacer la siguiente figura. Voy a hacer esta estructura, esa, y la voy a dejar hasta ahí. Y lo que yo voy a hacer es alinear este punto con el de aquí. Exacto, para que queden orientados lo mismo. Y le voy a dar, démosle dimensiones. Este yo le voy a dar un ancho de 1 metro. 1 metro. O sea, mil milímetros. Aquí yo voy a hacer una altura. La altura de esto va a ser 750 milímetros. Y finalmente voy a hacer una línea intermedia que sea paralela, ¿cierto? A la de acá, con un corte, o sea, un trim, ¿cierto? Entre estos dos puntos y vamos a asignar una dimensión entre el punto de acá y el de aquí que sea de 100. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi mesón visto de una parte lateral, por decirlo así. En vista lateral, si se pudiera decir. Voy a finalizarlo. Entonces tendríamos esta estructura. ¿Ya? Si quieren la dibujan. O quieren. Ya. Ya, perfecto. Ya. Entonces, miren, a partir de ese boceto que yo hice, obviamente se creó sobre un plano de trabajo. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Voy a hacerlo visible incluso. Y ahora me voy a esta herramienta que era plano. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un plano paralelo. Ya, démosle un ancho al mesón. Díganme ustedes. ¿Sí? Yo le daría unos 30 centímetros, 40 centímetros.
¿Está un poquito? Recuerda que le dimos 1 metro de ancho. Ya es 2 metros. Ya, 2 metros. 2000 entonces. Se fue allá. Yo quería que se fuera hacia atrás. Entonces, exacto. Le pongo entonces menos 2000. ¿Qué soy? Excelente. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo que replicar la misma geometría que yo dibujé acá en el plano paralelo. Exacto. Entonces, dibujo en el boceto 2D, lo voy a inclinar y aquí proyectar geometría, proyecto lo que está aquí. Claro. Y ahí, ¿cierto? Apareció la de allá. Sí, bien. Finalizo el boceto. Entonces, fíjate que ahora ya tengo el boceto en nuestros dos lados. Ahora voy a hacer lo siguiente. Cargar el aquí, ¿dónde se...? Aquí, espera. Siempre se me olvida porque todas las salas son distintas y en algunas tienen enchufe de 124 por... Parece. Ya, ahí sí. Bien, continuemos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a desactivar estos bocetos. Lo hago invisible y lo hago invisible. Entonces, teniendo de esa manera estas dos cosas. Fíjate ahora que yo necesito hacer ahora planos perpendiculares a los planos originales que habían ahí, po. Tiene 90 grados. Entonces, para eso me va a servir ahora el plano YZ. ¿Lo ves? Me voy aquí donde dice plane y ahora me voy aquí donde está ese punto. ¿Ves el puntito? Para que se proyecte un plano acá. Nosotros le dimos a esto que ancho 1000. Entonces podríamos aprovechar de proyectar el plano hacia acá, po. Claro, pero quiero que se vaya hacia atrás, así que le voy a dejar menos 1000. Y ahí tengo las dos partes, ¿cachai? Inicio el boceto, voy a trabajar aquí primero. Antes de empezar, yo voy a hacer esto. Voy a proyectar geometría, las dos líneas, como corresponde, y ahora voy a proyectar los vértices, o sea, esos puntitos de ahí. ¿Ya? Fíjate que aparecen unas pequeñas cruces, yo sé que se ve quizás muy difícil, pero deberían aparecer. Lo mismo aquí, ahí y ahí. ¿Cachai? Ahí se muestran un poco. Bien, ahora lo voy a dejar frontal. Y si te fijas, aparecieron, digamos, esos puntos de interés. Esos son los puntos que van a amarrar, digamos, una red con la otra. ¿Ya? Haré un punto entonces que una estos dos, haré otro que una los de aquí, y estaría, ¿cachai? Con eso se unen para crear el mesón. Ahora entonces inicio un otro boceto, pero en ese plano. Lo voy a inclinar y voy a crear ahora proyección geométrica acá, acá, y también, bueno, aquí también lo voy a dejar. ¿Cachai? Bien. Entonces, fíjate, ahora esos bocetos, esos planos, perdón, los voy a desactivar. Y esto que está aquí es la estructura del mesón, pues. Si se fijan, es una figura más simple de la que del galpón, pues, que hicimos la semana pasada. Pero yo quiero trabajar con esta figura más simple para que el propósito de esta clase ya no es el generar estructura, eso ya ustedes lo conocen ya, la dinámica. Ahora el propósito va a ser analizar la estructura. Por eso prefiero trabajar con algo más pequeñito que lo que se nos viene después, ¿ya? Entonces aquí lo voy a orientar como corresponde, ahí sí. Entonces este va a ser mi alambre, mi wire del mesón. Guardar como y le voy a ponerle ahí alambre mesón, ¿ya? Yo ya había creado uno anteriormente, entonces por eso está el mismo nombre, pero es el nombre que le puse. Ahora entonces voy a crear un nuevo archivo, estándar milímetros.iam, crear. Claro, me voy entonces en ese place y voy a buscar el alambre del mesón, porque hice recién. Le doy a abrir y el programa me va a decir, ¿cuántos frames va a colocar? No, quiero ese nomás. ¿Ya? Uno nomás. Entonces, voy a irme a Design o Diseño, insertar geometría, y aquí el programa me dice, tiene que guardar el archivo antes de continuar. ¿Ya? Guardémoslo. Y le vamos a ponerle ahí estructura mesón. Ese es el nombre que va a tener. Y le vamos a decir que sí. ¿Ya? Bien. Ahora entonces el programa me va a mostrarme el panel, ¿cierto? Ya. Si eso le aparece, esto lo pueden mover. No hay problema. Entonces, ¿qué?
¿Qué tipo de perfil va a ser? Yo lo quiero hacer de perfil tubular cuadrado, ¿ya? Ese que está ahí. Va a ser de tipo ISO y va a ser de tipo square, o sea, cuadrado, ¿ya? Quiero que sean, mira, fíjate, voy a señalar esa línea de ahí. Se creó el perfil. Es de 20 por 20 por 2, pero yo quiero que sean de 40 por 40 por 2. ¿Cachai? Y queda de la coordenada ahí. Sí, po, ahora yo lo voy a dejar centro-centro, pero recuerden que aquí ustedes, al aplicar esta opción de orientación, podíamos rotarlo, ¿cierto? Claro. Y también podíamos darle un offset. Entonces, si son 40, a ver, le doy 20 para acá y Men- se mueve. Y si le pongo menos 20, va a ser para el otro lado, ¿lo ves? ¿Ya? Lo mismo acá, pues este es una desviación vertical, hacia arriba y menos 20 hacia abajo. Pero yo lo voy a dejar 0, 0 nomás, ¿ya? Porque va a ser bien simplecito. Le doy más porque voy a continuar con la operación. Ahora voy a hacer otro ahí y otro aquí y otro aquí, po. Y le voy a dar OK y le doy confirmar a todo, ¿no? Entonces debería ser así. Recuerden que aquí donde dice vista, yo puedo en estilo visual sombreado con aristas. Esto les va a aparecer de esta manera. ¿Está completo? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que los estructureros hacen normalmente en este tipo de situaciones? Claro, hacen un bisectriz, de tipo bisectriz, ¿cierto? Que divide esto. Para, claro, a 45 grados para después hacer el cordón de soldadura, ¿cierto? Ya. Recuerden que ese nosotros lo hacíamos aquí donde dice diseño. Hay una opción en inglés se llama meter, pero en español dice bisel, si no me equivoco. ¿Ya? Se lo llama- Claro, esta funciona de esta manera. Selecciono una viga y selecciono la otra y fíjate, ¿cachai? Y ahí nos ahorramos harto en dibujo, po. Entonces aquí la misma historia, po. Y aquí la misma historia, po. pues, De hecho, no, en realidad debería hacerlo uno por uno, ¿ya? Así que esas las deseleccionaré con el botón Shift. Pero mira, esas dos, ya, démosle ahí, signo más, y ahora S con S, signo más, ahí está, ¿cachai? Y me falta la última, S y esa. Y le doy OK. Y ahí está, ¿cachai? Ahí están todas las partes estructurales que habían ahí. Ahora entonces, ya tengo el marco superior. ¿Qué es lo que me falta ahora? El marco, las patitas, ¿cierto? Ya, vuelvo a insertar estructura. El perfil va a ser el mismo, así que esto lo dejo tal cual. ¿Ya? Solo que una va a ser ahí, la otra aquí, la otra ahí y la otra acá. De manera de que las piezas, si las posiciono y las veo desde abajo, deberían entrar en contacto directo con las de acá. Le voy a dar OK. Aquí ahora tengo otra clase de problema. Tengo este perfil que hace interferencia con el perfil del marco superior. ¿Qué tendría que hacer ahora? Recortarlo, ¿cierto? Ya. Debo usar la herramienta trim o cortar, que también me dice extender porque igual me permite extenderlo según el caso que yo quiera. En este caso yo quiero cortar, que es la herramienta por defecto. ¿Cómo funciona? Selecciona la herramienta trim y luego el programa me pide seleccionar el plano de corte. El plano de corte va a ser el área donde va a ser el corte a ras, ¿ya? En este caso debería ser esta superficie. Es de color amarillo, ¿ya? ¿Versus qué? Versus la viga que se va a cortar del perfil, que va a ser ese, ¿lo ves? Mira lo que pasa ahora. Le voy a dar más. Y se cortó, ¿lo ves? Quedó cortadito. Diferente a lo que está ahí. Claro, la terminación es mejor. Resulta que esta herramienta yo la puedo usar en más de una viga, po. ¿Por qué? Porque aquí el plano de corte va a ser el mismo para todos, po. Entonces yo puedo seleccionar esa viga, ese perfil, ese y este. ¿Lo ves? Entonces si yo pongo OK, ¿qué hizo? Ah, lo dejó cortadito. ¿Lo ves? Bien. Ahora ya está apareciéndose un mesón de verdad, ¿cierto? Bien. sí, ¿cómo le puedo poner ahí de una plancha si yo quisiera poner para trabajar con vida? Ah, pongámosle una plancha, po. Esta es de 1 por 2 metros, ¿cierto? Sí, Ya. es igual a pica, digamos, es igual a pica para como el ejemplo.
para el techo, al techo. Sí, sí, exacto. Mira, fíjate, estándar milímetros, una pieza en estándar milímetros. Selecciono el plano, voy a hacer un rectángulo, perdón, ahí, desde este punto. Y a este yo le voy a dar, ¿qué dimensiones? Le voy a darle 1100 de ancho, claro, y 2100 de largo, claro, para que quede un poquito pasado. Le doy finalizar, vamos a darle una instrucción, ya, 5 milímetros, o 5. así puede ser. Ya no necesariamente tiene que ser de metal, pues puede ser una plancha de madera, ¿por cierto? Bueno, ahí ustedes ven, ya le vamos a dejarle, dejémoslo en 10, ¿ya? Guardar como, y ahí le vamos a ponerle plancha-mesón, y le damos a guardar, ¿bien? Entonces, donde dice estructura mesón, yo puedo irme a donde dice ensamble, insertar, y ahora busco lo que dice plancha mesón, y esa va a ser la plancha. ¿Cachai? Ahora para que se reconozca que es distinta, vamos a pintarla de madera. Madera en inglés es wood, ¿cierto? Entonces voy a buscar aquí donde dice wood. Creo que ya no sale como wood porque hay varias variedades de eso, pero tengo varios. Por ejemplo, aquí tengo esta. Creo que es castaño, si no me equivoco. ¿Ya? Se entiende que es madera. Entonces, mira, ¿qué tengo que hacer? Restringirla esta cara versus la cara que está aquí. ¿Lo ve? Aplicar. Y luego, esta cara tiene que ser contra la que está aquí. Pero aquí yo lo voy a orientar de esta manera y tiene que haber un offset de menos 50. 25. Ah, perdón, sí. Ahí sí. Ya, 25. Aplicar. Lo mismo aquí. ¿Ya? Muy bien. 25 negativo la mujer. ¿Cachai? Ahí sí. Bueno, ¿Sí? Y ahora nos queda la parte inferior del marco. Claro. Me voy entonces donde dice diseño, perdón, insertar estructura. Y ahora voy a seleccionar otro perfil, un perfil tipo L en ángulo, ah, ya para hacer la parte de abajo. Ya voy a seleccionar el primer tipo que sale ahí. Y voy a cambiar este de 20 por 20 a uno de 30 por 30. Fíjate, mira, lo voy a seleccionar ahí. Este se creó hacia allá, po. Yo quiero que la pestaña esté hacia adentro. Entonces lo voy a girar en 180. A ver. Ahí está, ¿veis? 180. Más. Ok. Procedo en el otro extremo con lo mismo. Mira, ahí me dio al tiro, po. Ya le doy más. Listo. Aquí procedo con lo mismo. Aquí, claro, ahí me dio hacia adentro. Excelente. Lo que yo busco. Le doy más. Y finalmente me queda S. Y en ese caso, ya, me quedo ahí. Recuerden, si no les daba, le tienen que cambiar el ángulo. Bien, entonces tendría eso. Ahora, aquí me pasa lo mismo, po. Ese perfil tiene una interferencia con la cara que está ahí, po. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Trim. Selecciono esa cara, selecciono ese perfil para que recorte y también puedo seleccionar el que está al lado contrario. Ahí le doy más. ¿Cachai? Ahí se cortó. siempre hay que seleccionar la cara que está Sí, la cara es amarilla, la cara de corte. Y los perfiles son en azul, donde se va a aplicar el corte. ¿Ya? Le doy más. Ahí está. Lo mismo aquí. Es esa y esa. Le doy más. Y finalmente tengo esa que va a ser seleccionando esta y esta. ¿Cachai? Y le doy OK. Y ahí estarían las operaciones. Aquí básicamente tengo el mesón listo. Ya no me sirve el wire, el alambre. Entonces me voy a esta opción, botón secundario, visibilidad. Y ahí se desactivó. Entonces de esa manera yo tengo el mesón. Un lindo mesón. ¿Lo ves? Bien.
Bueno, la clase anterior básicamente hicimos esta jugada, ¿ya? Y yo sé que tienen ya la mayoría del galpón, algunos, ¿ya? Entonces, ahora se viene la otra parte interesante de este módulo, que es el análisis estructural. Y vamos a ver de que este sistema, esta herramienta nos va a permitir de muchas maneras también usarlo como elemento de mejora de nuestros procesos, para analizar estas cargas que pueden haber a lo largo de una estructura. Básicamente esto es la aplicación práctica de todo lo que ustedes pasaron cuando tuvieron estática, e incluso resistencia a los materiales. ¿Le puedo abrir? Sí, Sí, claro. O resistencia a los materiales. Entonces, para hablar, ya. fíjate que en este mesón que hicimos, para empezar, la planchita que nosotros hicimos no nos va a servir. Esta plancha que le pusimos aquí es más bien estética. Para estos propósitos no nos va a servir porque lo que vamos a hacer nosotros es análisis estructural, po. Y el análisis estructural solo considera las vigas que hace el generador de vigas de invento. Sí, es madera, se supone, madera. Sí, sí. Ahora recuerden que este tipo de elementos, que son piezas que no corresponden a una viga, se analizan con el análisis de elementos finitos que ustedes hicieron Cierto. en el trabajo de la polea, claro. ¿Ya? Pero, paréntesis, ¿ah? Y para que lo consideren, la madera es un elemento, es un material muy cuestionable para analizarse en este tipo de programas. ¿Por qué razón? Porque se acuerdan que en nuestras primeras clases nosotros hablamos de que existían materiales isotrópicos y anisotrópicos. Isotrópicos se le decía aquel material que se comporta de igual manera independiente de la dirección de la carga, como por ejemplo los metales. Claro, exacto, exacto, porque en el caso de los metales, la estructura molecular es enlace metálico homogéneo. Independiente, obviamente tiene estructura de grano y cosas así, pero generalmente es la misma. Si yo agarro un cubo de aluminio y lo corto, me da lo mismo la cara donde lo voy a cortar. Técnicamente la resistencia al material es la misma. ¿Entiendes? No así la madera, po. La madera, como es una estructura de fibra, estas fibras van a tener un comportamiento diferente según la orientación de las cargas. Y ahí es donde tienen que recordar el ejemplo de la astilla, po. Cuando me mandan a picar astilla, ¿qué es lo que? Porque a nosotros nos mandan a picar astilla. ¿Ya? ¿Por qué derecha lo va a hacer? Claro, en vertical, la astilla tiene que estar en vertical, po. O lo mismo los que son más parrilleros, el asado. ¿Por qué dirección corta la carne? ¿Contra la fibra? Ya, puta, ahí yo soy, claro, contra la fibra porque cuando nosotros mordemos, lo hacemos a favor de la fibra, o algo así, po. La carne se deshilacha en la dirección de la fibra. Exacto. ¿Cachai? Ese también es otro ejemplo de ese material. Entonces, el programa le cuesta, es más difícil estimar el comportamiento en términos de cálculo para este tipo de materiales con fibra, como la madera. Entonces, para que lo consideren también, ¿ya? Esto ocurre con la madera, como les digo, material como tejido orgánico, ¿ya? Sí que alguna vez les toca. eh, Fibra de vidrio, ¿ya? Y fibra de carbono. Esos son los materiales cuestionables, por decirlo así. Todos los otros materiales está bien. Polímeros, metales, que van a ser prácticamente el 95% de los casos que a ustedes quizás les toque llegar a ver, ¿ya? Sí, el galpón, sí, exacto. Esos son los dos únicos perfiles, ¿ya? Eh, entonces, volviendo al ejemplo del mesón y habiendo dicho todo eso, lo voy a desactivar esto. Lo voy a hacer invisible. Y también lo voy a desactivar. ¿Cómo desactivo eso? Apretando esta tecla que dice Suppress. Claro, en realidad no elimina la pieza, la desactiva. Y es diferente a hacerlo invisible porque hacer invisible es básicamente que la pieza no se muestre, no. Pero aquí Suppress es para hacer desactivación de la pieza.
Ahora, si usted la quiere volver a activar, es tan simple como apretarla, un botón secundario, y volver a apretar Suppress. Le ponen OK nomás, ¿ya? Y la pueden volver a hacer visible, si es que quisieran, ¿ya? Eso. Entonces la voy a dejar Suppress. Y si te fijas, hay hay un tachado que se le hace, ¿ya? Ahora entonces, el famoso análisis estructural, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos aquí donde dice diseño, a donde dice Frame Analysis, o sea, análisis estructural, y hacemos clic. Y lo que hace aquí el programa es cargar esta interfaz, que fíjense, se parece mucho al entorno de análisis de esfuerzo que habíamos hecho con la polea, pero tiene unas pequeñas diferencias. Primero vamos a crear la simulación. Aquí las simulaciones pueden ser de dos grandes órdenes, análisis estático, o sea, bajo condiciones de reposo, ¿cierto? Normales, y análisis modal, que es lo más aproximado a lo que es análisis dinámico, ¿me entiendes? Claro, en este caso sometido a vibraciones, por ejemplo, ¿ya? Por ahora vamos a hacerlo del primer tipo, ¿ya? Claro, cuando dice análisis modal, por ejemplo, ya, ¿cómo se comporta la estructura si la someto a tal frecuencia? Y ahí usted puede simular situaciones como un terremoto, por ejemplo. ¿Cachai? O una vibración de una planta, empieza como de una planta de maquinaria pesada que constantemente está vibrando, puede también analizar eso, ese comportamiento. Yo lo voy a dejar en estático, ¿ya? Y lo demás le doy OK nomás. Entonces, fíjate, el programa lo que va a hacer entonces, el programa lo que va a hacer entonces es considerar esa situación, ¿ya? Le pongo ahí cancelar. Si le aparece ese mensaje, no importa, entonces lo dejan tal cual. Y si te fijas, ¿qué es lo que pasó con la estructura? Se iluminaron, ¿cierto? La lámpara se iluminó de color verde, ¿cierto? Fíjate que también aquí me aparecen unos puntos en azul. ¿Qué corresponden? ¿A qué representan? A los vértices de la estructura. Muy bien. Y fíjate que automáticamente me aparece un vector aquí, que apunta hacia abajo. ¿Qué corresponde eso? A la carga propia de la estructura. Aquí, a diferencia del análisis de tensión que hacíamos con las piezas de la polea o con cualquier elemento, digamos, normal, donde nosotros podíamos considerar o no si es que queríamos el peso de esa pieza, aquí siempre va a estar considerado el peso de la estructura porque aquí hay más en juego, que más en juego. Para antes de diseñar el galpón, nosotros tenemos que saber si acaso el galpón es capaz de soportarse a sí mismo. Y ahí recién podemos nosotros estimar, esto podrá soportar alguna grúa, un puente grúa o algo así, un elemento más pesado. ¿Ya? ¿Para qué hablar de otro tipo de situaciones? Por peso que aguanta, sí. Exacto, ¿ya? Entonces, fíjate, tenemos entonces por defecto esta situación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resulta que nosotros, en el caso de análisis de elementos, teníamos que necesariamente definir un material, ¿cierto? Ya, en este caso, como el generador de estructura ya tiene predefinidos los perfiles que usamos, esos perfiles ya también tienen una asignación de material. Generalmente, el material para estructura grande más utilizado es el acero A36. Cuando hablamos de estas vigas como las que hace EDICE, por ejemplo, en obras civiles, ¿cierto? Son normalmente acero A36, ¿ya? Ahora, para el puente industrial, sí, exacto. Desde los stockpiles, los puentes industriales, galpones grandes, naves industriales, mejor dicho, aplican todo eso, ¿ya? Entonces, ahora yo puedo saltarme la parte del material porque ya lo tiene definido. Normalmente es acero de ese tipo de aleación. Ahora lo que tengo que yo hacer es definir los puntos de fijación. Entiéndase aquí que los puntos de fijación son los lugares donde va a estar empotrada la estructura. En este caso va a ser el mesoncito. Me voy aquí, donde dice fijar. Y aquí yo selecciono, ¿qué cosa? Selecciono esta parte, ese vértice de la patita. Claro, eso es lo que le estamos diciendo al programa, es que esa es la parte que va a estar fijada en el piso. Ahora me voy de nuevo donde dice Fixed al de aquí. Por cada fijación que yo apreté, tengo que apretar de nuevo la operación. Ahí,
Y finalmente la otra que está aquí, po. Si es una estructura con 6 patas, las 6 tienen que ir con eso. ¿Cachai? So, Exacto, eso representaría el anclaje. Los detalles del tipo de anclaje y todo eso se los puede agregar, pero aquí para el concepto no sirve. Y otra que eso ya está más asociado a obra civil más que a la parte estructural. ¿Ya? Eh, Perdón. Entonces, volvemos a esto. Ya tenemos entonces definidas las fijaciones, ¿cachai? Ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definir las fuerzas o las cargas que van a aplicar en esta. Eh, Dado que un mesón, igual lo voy a someter a una fuerza, mira, para propósito de ejemplo, ¿cómo funciona esto? Me voy donde dice fuerza, selecciono la barra, ¿ya? Fíjate que se ilumina un poquito de verde. Voy a seleccionar ese punto. En el mismo punto donde yo puse el cursor, se aplicó una carga, ¿ya? A diferencia del análisis de tensión anterior, donde automáticamente la carga se iba al medio. Aquí la carga va a ir definida en el punto que yo quiera evaluar. ¿Bien? Aquí, si te fijas, dice offset. ¿Qué pasa si le pongo cero? Se va a ir al punto extremo. ¿Ya? Si le pongo aquí, dijimos que esta barra era de 2 metros de largo. ¿Qué pasa si le pongo 1000? Lo va a dejar a la mitad. ¿Qué pasa si lo pongo a 250? Lo va a dejar en ese punto. ¿Cachai? Entonces ahí usted puede jugar con ese eje. ¿Ya? Lo voy a dejar a 300. La magnitud se refiere a la carga, medida en newton en este caso. Recuerden, el sistema inglés es libra-fuerza. Aquí yo le voy a darle 10.000. 10.000 newton. ¿Ya? Fíjate aquí donde dice ángulo, en el plano. Por defecto es 90. Pero ¿qué pasa si lo cambio a 45? la carga va a ser 45. Cambió respecto a la normal. O sea, a esa línea. ¿Cachai? Respecto a la normal. Si le pongo 30, aquí considera 60 respecto a la normal. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar así tal cual. Le voy a darle OK. Entonces de esa manera yo estoy simulando una carga en esa dirección y con ese sentido. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer eh, una carga de este tipo, continua, ¿ya? ¿Qué representa? Va a representar este tipo de esfuerzo. ¿Se acuerdan de esto, no? Una carga distribuida, ¿cierto? Bien. Esa carga distribuida la va a preguntar el programa en función de los newton por milímetro. Dijimos que aquí hay 2 metros. Sí. ¿Cuántos milímetros son esos? 2000, po. Entonces va a haber 10 newton por cada milímetro. Y 10 por 2000, ¿cuánto le da? 20.000. Son 20.000 newton. Si sacáramos el esfuerzo en la carga representativa, ¿cierto? De ese esfuerzo, de esa carga distribuida, serían 20.000, po. Entonces ya respetemos los 10.000 que nos dice ahí. O pueden ponerle aquí 15, 15, 15 newton por milímetro. Le voy a dar entonces aplicar. Fíjate ahora que si le hago clic aquí, botón secundario, tengo la opción de editar eso también. Editar. Y aquí yo puedo hacer los mismos juegos que con el anterior. ¿Ya? Si le pongo aquí 20, lo va a dejar así, po. Lo va a dejar con una inclinación. ¿Ya? Si le pongo 0, lo va a dejar completamente abajo. Y si le pongo 90, vuelve a lo que estaba antes. ¿Ya? ¿Qué pasa si en vez de 2000 le pongo 1000? La carga distribuida va a ser la mitad, como en los ejercicios de estática, ¿te acuerdas? Bien, ¿ya? Dejémoslo así, a la mitad. Y le voy a dar OK. Y finalmente le voy a colocar otra carga en esta parte. Quiero que esto simule como el choque de una pieza impactando contra el mesón. Supongamos que el mesón va a estar en un taller donde hay grúa horquilla. Y que, puta, por error el operador mandó la grúa horquilla, le mandó un hachacazo, claro. Entonces, vamos a hacer aquí fijación
¿Ya? ¿Cuánto pesaría una grúa horquilla? Sí, ya, supongo, una grande, ¿ya? 16 toneladas. Entonces, 16.000 kilos por 9,81. Ahí tengo el newton, ¿cierto? Pero me dio en un ángulo que a mí no me gusta. Yo quiero cambiarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Le pongo cero y me dejo en ese lado. Yo quiero que sea en el otro lado. Entonces, 180. A ver, ahí sí, ¿ya? Le voy a dar. ¿Qué pasa si aquí en ángulo de plano lo cambio, por ejemplo, a 30? Cambié la disposición en el ángulo. Y ahí yo puedo también modificar eso, pero no lo voy a dejar así nomás. Va a representar eso solamente. Entonces, fíjate que en esta estructura yo ya estoy definiendo varios puntos donde se aplican cargas. Ahora le voy a dar entonces aquí a la opción donde dice simular. Fíjate que aquí no hacemos mallado. Nos vamos directo a la simulación. ¿Por qué? Porque no es análisis de elementos finitos aquí. No vamos a sacar un esfuerzo de Von o tensión equivalente, sino que vamos a hacer el análisis estructural. Fíjate lo que pasó ahí. Exacto. Bueno, recuerden lo que les dije, rojo no es malo ni azul es bueno, no, sino máximos y mínimos. Bien, el máximo valor se encuentra en 53,21, en este caso, milímetros. Es el desplazamiento. Se hace desplazar casi más de 5 centímetros, que eso es mucho para una estructura tan pequeña. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le doy aquí donde dice animar? Mira, tengo básicamente una representación de lo que podría ser el impacto de una estructura como una horquilla sobre ese mesón. ¿Sí? ¿Cachai? De esa manera se comporta. Bien. Ahora, si yo quiero saber los puntos máximos y los mínimos, tendría que entrar a poner los, ¿cómo se llama? La herramienta donde dice probeta, ¿ya? Como esta, donde dice Probet Label, ¿ya? Si yo hago clic aquí, a ver. Ah, no, no, aquí no. No, no es como en el análisis de tensión. Aquí, donde dice Pro, ahí le va a decirle solamente el offset, ¿no? Pero fíjense en esto. Si yo quiero saber el comportamiento específico por cada viga, y esa es la razón por la que es diferente al análisis de esfuerzo, porque el análisis de esfuerzo le sacaba el total de todas las vigas. Aquí lo que hace el sistema es evaluar por tramo, como cuando hacíamos análisis en estática. Fíjense que hay una herramienta que se llama Beam Detail o detalle de las vigas. Le voy a hacer clic. Voy a seleccionar ese perfil que es como el que se ve más comprometido. Al seleccionar el perfil, ¿qué es lo que me apareció aquí? La fuerza que se está aplicando. ¿Y eso que está ahí, qué significa ese símbolo? La fijación. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista horizontal, siendo que esta viga es vertical, ¿ya? Para que se haga la idea. Fíjense aquí lo que pasa cuando selecciono FX. ¿Qué es lo que me aparece aquí? El diagrama. Ah, no, ese es análisis de falla, de mantenimiento. Ah. ¿A qué te recuerda, Cartes, el gráfico? Sí. En la gráfica de carga. ¿Te acuerdas cuando en estática le hacían los cálculos, ¿cierto? De un sistema, la sumatoria de fuerza en X, en Y, en Z. Y muchas veces, el profe, también podíamos hacer nosotros gráficas del análisis de la carga. Cómo se distribuía a lo largo de nuestro conjunto. Considerando que existe la carga. ¿Ah? Exacto, o sea, calcular, no estamos calculando en el f de x, en la componente f de x. Pero mira, fíjate, no, no, esfuerzo, todo lo que es esfuerzo máximo y todo eso lo calculamos en análisis de elementos. Aquí nosotros estamos calculando los esfuerzos,
Pero tú también me dijiste algo de momento, ¿cierto? No lo tengo aquí, pero sí, si cambio aquí donde dice momento en X, ahí tengo el momento. ¿Cachai o no? Entonces tengo el momento en X, en Y, en Z. F de X, F de Y, F de Z. Y fíjate al lado, ¿qué es lo que me aparece? Me sale el detalle de todos los cálculos de esfuerzo. Y aquí ustedes pueden hacer el ejercicio de recordar esto, lo que es el análisis consciente solo de forzar. Aquí tenemos lo mismo. Digamos, y en más entonces, exacto. Entonces aquí yo les muestro, entonces les enseño otra alternativa. Yo sé que ya saben muchos de ustedes hicieron, ya pasaron práctica de hecho y resistencia, entonces, eh, pero esta herramienta les va a servir igual para hacer estos cálculos de una forma más rápida, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, eso lo puedo hacer solamente con ese eje, po. Aquí yo también tengo los estrés normales en la viga, en este caso, claro, aquí está el estrés máximo y aquí el mínimo, ¿ya? Los momentos y el desplazamiento y el estrés torsional, ¿ya? ¿Y cómo aplica? Si yo quiero ahora analizar otra viga, tengo que seleccionar ese punto y voy a seleccionar, por ejemplo, este, po, el de las cargas combinadas, que es el que está aquí. ¿Ves? Que también lo señala. Ya, sí, ahí está. ¿Cachai? Y el cómo trabajan. ¿Lo veo, no? Ahí está. Si no aparece gráfico es porque no aplica. No se aplica en ese eje en particular. ¿Cachai o no? Y lo mismo, todo el análisis de acá. Entonces, ya más o menos intuyen lo que yo les voy a pedir en el del gallo. Básicamente, la cara y la distribución de ella la definen ustedes. ¿Ya? Ustedes díganme, profesor, porque va a llegar un momento, yo le voy a mandar el documento, igual con el de la polea, donde usted tiene que completar, no sé, para apuntar el que consideró, ¿ya? Y en un apartado usted me tiene que explicar qué representan esas cosas. Profesor, aquí en esta situación se consideró, por ejemplo, el análisis final, que tendría una grúa contra la parte superior Sí, del carbón. ya, sí. O lo que consideraría, por ejemplo, Camión, o el izaje de un agitador o un sistema de ventilación también sobre el techo del carbón. consulta y tiene que ser sí o sí un carbón o uno marca de tratar de hacer otra cosa así. ¿Ya? Entonces, para que se entienda sobre el video, el cómo se hizo ese carbón, en vez de sobre esa base vamos a tratar. ¿Ya? Y va a ser solamente el carbón. Claro, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que las cargas que, por ejemplo, defina LED van a ser diferentes. O sea, claro, si bien es la misma base, las cargas van a ser todas distintas, todos deberían tener cargas diferentes. O sea, Como usted decía ahí, le puedo agregar un puente de luz, algo así, algo distinto. puede simular cualquier cosa. Sí. Ah, eso no se Yo digo que esto simula un puente grupal, la carga de una fuente de peso, o el impacto de un terremoto, o un viento a 70 kilómetros por hora sobre la 150 kilómetros por hora. ¿Sí? No, yo tengo. Solo con informes. Con informe, formato de informe. Ahí yo les voy a hacer ese informe, ¿ya? Pero ahí ya ustedes tienen la idea de lo que aparece. Sí, pero decía el programa entrega todo los datos. El programa le entrega todos los datos. Ahora, claro, ahora la próxima clase va a ser para justamente todas esas consultas que ustedes puedan tener. Oiga, profe, y aquí que le hago una cuestión. Y ahí vamos revisando caso a caso. Yo ya espero que para la próxima clase ustedes ya tengan el balcón armado ya. Sí. ¿Cachai? Ah, sí, ves. No el galpón armado, a la figura del galpón. Hicimos la clase anterior. ¿Ya? ¿No está grabado? Sí. ¿Se la subí de eso? Me fui del banquillo. Se la corrió. Ah, sí, sí, yo se la voy a subir, ¿ya? Pero yo les voy a avisar también cuando esté disponible. Se la así. Sí, es como un portafolio asociado.
Entonces, a ver, veamos cómo estamos con ese, en qué situación estamos nosotros, ¿eh? Eh, Llevamos dos notas de cuatro, ¿cachai? La primera nota fue de lo que habíamos hecho hasta el momento, la segunda de la polea más la memoria CAP, la tercera va a ser sobre el galpón y el análisis estructural, y la cuarta nota va a ser una parte de la cinta transportadora y otra parte va a ser de análisis de acelerador de diseño. Vamos a aprender a diseñar engranajes helicoidales, recto y engranaje cónico, ¿ya? Elementos de transmisión. Y esa va a ser la última nota, ¿sí? La voy a revisar, pero en realidad lo que enviaron lo de la polea y todo lo asociado con eso era la nota 2. Y lo que está ahora, lo que va a ser el galpón, más este análisis estructural y el documento y todo eso, va a ser la nota 3. Y lo de la cita transportadora va combinado con los elementos de transmisión. ¿Ya? Chicos, una última cosa que me falta por explicarles esto. Miren, fíjense, a ver, ¿dónde está? Aquí hay una opción donde dice diagrama. ¿Ya? La pieza volvió a su estado normal. Pero fíjate ahora lo que pasa si yo activo esto. Me aparecen todas las etiquetas en el eje X, FX, FDI, FDZ. Pero fíjate también que me muestra la distribución de las cargas por viga. ¿Cachai? Igual los momentos. ¿Cachai? Igual que el estrés normal. ¿Ya? Punto de doblaje y todo eso. ¿Ya? También lo que está ahí, voy a activarlos todos. Mira lo que pasa si los activo todos. Tengo todos los datos por eje. Por... Y esto es lo que usan los ingenieros civiles, por ejemplo, en su análisis, los ingenieros calculistas. ¿Cachai? Los ingenieros calculistas trabajan con esta interfase. ¿Cachai? Entonces, de esa manera ellos se hacen una idea de cómo se va a comportar la viga, por ejemplo, al insertarla. Eso aplicaría con puente, pero haciendo una prueba solo estática, porque dinámica hay Sí, pues hay que ver las condiciones. No sé si ustedes tuvieron esas clases con el Sergio de vibraciones, de esas cuestiones. ¿No tuvieron eso? Ya, es como básicamente una simulación de esos procesos. ¿Ya? Bien, y finalmente, chicos, así como en el análisis de tensión, ¿cierto? Volvamos a la simulación. Aquí. Si yo aprieto Report, Ah, propiedades, las simulaciones están todas, formato HTML, le doy OK. Entonces, fíjate lo que está haciendo el programa. El programa genera un reporte también, ¿cachai? Con todas las vistas, con todas las tablas, ¿cierto? Y a partir de ahí yo voy a empezar a pedirle cosas para el informe. sí, no, prácticamente sí. Sí, po, Ah, no, sí, pero fíjate que hay algo que no me da el trabajo este, que son las gráficas de esfuerzo. Las gráficas de esfuerzo no me las da, po. Ahí yo le voy a pedir entonces que me adjunte las gráficas del esfuerzo según la viga a la que usted aplicó el esfuerzo. Entonces, si usted hizo el galpón y una de las cargas la colocó en esa viga, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que seleccionar entonces la viga correspondiente y mostrarme las cargas principales. ¿Cachai? Eh, sí, como digo, sí. Ah, sí, pero no me sale la gráfica aquí, ah, ¿no? Así que usted tiene que sacar el pantallazo aquí. Dice, claro, sí, no, sí. sí, Pero yo para este trabajo, yo no le voy a pedirle que me envíe el galpón, pero sí quiero que lo traiga ese día. Quiero que lo traiga ese día para que me lo muestre en el computador de acá, po. ¿Por qué? Porque, como le decía, yo no le puedo pedir que me envíe el trabajo porque es muy pesado. El galpón va a pesar más que la polea y el cemento. Así que por eso prefiero que ustedes lo tengan en un pendrive y me adjunten el informe, en realidad. El informe es lo que me interesa a mí saber, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta.
¿no? Ok, entonces la próxima cosa hay que llegar con Galpón hecho. con todo esto. Sí. El galpón hecho, y ahí, si ustedes tienen alguna duda puntual de la distribución de cargas, eso lo vamos a ver aquí, ¿ya? Cuando yo me puse en el 17 días. En la clase de la semana anterior, pues, ¿cuánto estábamos la semana anterior? Ya, Ya, ahí trate de buscarlo en los anuncios porque quizás los anuncios y lo otro también está en la lista de reproducción de los videos. sí. Ahí también está en el canal de YouTube. ¿Ya? Voy a guardar este video entonces para subírselo al tiro a la plataforma. Sí,